En Diamantes Brutos tenemos el placer de saludar a uno de los grandes escritores argentinos, me refiero a Sergio Holguín. Hola Sergio, ¿cómo estás acá? Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. Primero te quiero contar, porque no lo sabés, pero soy el editor de 27, el mismo que ayer te preguntaba por el prólogo para el próximo número de la revista. Sí. Y vos sabés ¿Cómo que... andas? Todo bien. Y vos sabés que la productora gestionó la nota también sin preguntarme y fue la casualidad que se dio que nos encuentran en el aire. Ah, mira qué bueno. Gracias por atendernos y te quiero preguntar por 1982, que es tu última novela, ¿de qué va y cómo la craneaste? Bueno, 1982 es una historia que transcurre a lo largo de ese año, que tiene en el comienzo como marco la Guerra de Malvinas, pero que después sigue a lo largo de todo el 82, una historia de amor entre una madrastra y un hijastro, mientras el padre marido está en la guerra, es un alto oficial del ejército argentino que está peleando en Malvinas, y bueno, el oficial en un momento vuelve y ahí, digamos, empieza a desarrollarse la parte tal vez más interesante de la novela. ¿Y cómo decidiste escribirla? ¿Hubo una pulsión quizás de la memoria, de algún hecho puntual de tu vida que te haya disparado poder contar eso? No, en realidad hacía tiempo que quería escribir esa historia, una historia de amor así marcada por una tragedia clásica que es la de Fedra, que es una historia justamente de una madrastra y un hijastro, y quería adaptarla digamos, a la época actual, en un sentido amplio, ¿no? Porque es en 1982, no es estrictamente actual, pero sí sacarla, digamos, del registro de los griegos y después de los franceses del siglo XVII, que es cuando se hizo otra versión de Fedra, y hay también otras Fedras más, y quería hacer mi propia experiencia con esa historia y contarla con personajes que nos resulten a nosotros más cercanos en el tiempo y en lo que pasaba, usando como marco todo lo que fue la dictadura militar en ese año, ¿no? Marcado de manera fundamental por la Guerra de Malvinas, pero también por el retroceso que empieza a haber de la dictadura que permite, digamos, llegar al 83 con democracia, ¿no? Claro. ¿Y cómo son tus hábitos de escritura, Sergio? No tengo hábitos de escritura en el sentido tradicional en cuanto a que hay un horario, una forma de escribir en determinadas circunstancias. Cuando estoy escribiendo una novela full, escribo en cualquier momento, a la mañana, a la tarde, a la noche, cuando más tiempo tengo, ahí me dedico a escribir. No hay una hora tampoco determinada, a veces Claro. escribo a la tarde y a veces me quedo escribiendo también hasta la madrugada. Soy bastante desordenado en ese sentido, no soy muy prolijo, y después paso periodos donde la escritura de ficciones está más ausente y me dedico por ahí a escribir otras cosas más vinculadas con guiones o Claro. con periodismo, etcétera. Sí. ¿Y lees específicamente textos que te ayuden a narrar lo que en ese momento querés narrar? ¿Cómo es el vínculo entre la lectura y la escritura de una novela puntualmente? En general no es tan puntual, por ahí previo a la escritura hay a veces lecturas que influyen. Después por ahí encuentro algunos textos que me ayudan a darle algún tipo de marco, ya sea libros de poesía o algún libro de ensayo que siento que puede influir en determinada parte de la novela, y en muchos de los casos esos textos van a parar después como epígrafe al libro, ¿no? Pero no es que leo mucho en ese momento. Cuando estaba escribiendo en 1982, por ejemplo, releí antes de empezar justamente en 1984 de Orwell, porque hay unos vínculos ahí entre las dos novelas. Y después me di cuenta que el recuerdo que yo tenía era distinto a lo que en la novela ocurría, ¿no? Así que a veces el recuerdo de lecturas genera determinado tipo de literatura distinto a lo que es la lectura en sí misma, ¿no? Claro. Mencionabas la poesía. Por lo general los escritores le dan una relevancia importante a la lectura de poesía. ¿Cuál es qué es lo que tiene la poesía que ayuda o genera que el ámbito después al momento de escribir tenga esa fluidez o esa... no sé si es la escritura, digamos, de un tirón como se dice, pero se le da un valor especial a la poesía como lectura?
Sí, no sé si todos, a mí me gusta leer poesía, siempre me gustó. Soy más bien un relector más que lector, o sea, Claro. releo más poesía de la que leo nueva, no soy muy de buscador de poesía que nueva. Generalmente releo lo que ya leí y que en algún momento de mi vida me gustó. A mí me sirve, no sé si a otros, a mí me sirve leer, me parece que en la poesía hay como una carga de belleza estética que muchas veces es difícil de trasladar a la prosa o a una novela, pero sí sirve como para iluminarla, ¿no? Sirve como para darle luz a las zonas oscuras de lo que es escribir una novela. A mí eso me resulta muy placentero y además siempre es una buena excusa para volver a retomar libros de poesía que por ahí leí hace 10, 20, 30 años atrás, ¿no? Claro, hay una frase de Pablo Ramos, Sergio, que creo que es, no me acuerdo textualmente, pero creo que es que la esencia espiritual de lo vivido es lo digno de ser narrado. ¿Crees que va por ese lado, que tiene que haber un génesis en la experiencia personal para después sentarse a escribir? No estoy muy de acuerdo con eso, Hmm. más allá de que yo uso muchas veces cuestiones autobiográficas, porque siempre digo que, digamos, a quien mejor uno conoce es a sí mismo, Claro. y a quien mejor uno conoce en sus miedos, fantasías, expectativas es uno. Pero más allá de eso, el origen de la literatura no tiene por qué ser la experiencia personal, porque gente con vida muy aburrida ha escrito literatura muy buena, y gente con vida muy interesante, lo único que ha podido es contar sus experiencias sin demasiado vuelo literario. Claro. Entonces a mí me parece que el origen de la literatura es básicamente la imaginación, lo que uno pone a la hora de escribir, más allá de que si eso está tomado de la propia biografía de uno, o si lo ha leído en un diario, o si lo ha leído en una novela. Me parece que el punto de partida es cuando la imaginación comienza a volar y uno empieza a tratar de bajar eso al papel, ¿no? ¿Sigue siendo tu alter ego Santiago Pasos, como en algún momento cuando desde ese nombre criticabas ahí autores que eran de los más renombrados? No, ya no, digamos, eso fue un pecado de juventud que lo mantuve, sí, cuando hacía la revista de Debian en los años 90 y después lo rescaté en Filo, mi segunda novela. Pero sí es cierto que ahora justamente en octubre noviembre, voy a reeditar Filo, que tiene como protagonista a este personaje que era Santiago Pasos. ¿Hace falta el alter ego para un escritor? ¿Es necesario? No, yo, salvo esa vez con Santiago Pasos, que evidentemente había como un guiño a los que me conocían y a los que sabían que yo había usado ese seudónimo, que extrañamente después, muchos años después, me di cuenta que Santiago Pasos usaba a su vez en la novela un seudónimo de mujer que era Rosenthal, Claro. que después pasa a ser el apellido de mi personaje en las novelas policiales, así que había como una especie de círculo cerrado ahí. Acá estabas envuelto en una identidad confusa. Sí, Holguín era Pasos, que era Rosenthal, que es Holguín, digamos, para hacerlo directamente. No creo que sea necesario el alter ego, pero sí me parece que uno a veces se identifica más o menos con algún determinado personaje de su propio libro, ¿no? O en determinadas zonas de su propia vida las pone en algún personaje. Pero hay autores que sí, es cierto, o sea, Ricardo Piglia tenía a Emilio Renzi, Sí. que era un personaje constante en su narrativa. No es mi caso. O Pablo mismo también tiene, ¿no? Pablo Ramos también lo tiene. Gabriel Reyes creo que es. Exacto, Gabriel Reyes. Y poner en la escritura algo de vos es para quizás limpiarlo, para modificarlo, para verlo de otra óptica, para entenderlo. Básicamente, en principio, para que funcione narrativamente dentro de la lógica del personaje. O sea, no es tanto en función de uno, sino en función de la propia novela. Si, no sé, a mí me ha pasado una experiencia traumática con las arañas, eso solo tiene sentido en la novela si al personaje le significa algo. Si solamente quiero contar mi experiencia traumática con las arañas, pues ahí convendría que escriba un libro autobiográfico y no una novela. Así que yo pongo muchas cosas de mí todo el tiempo. Todos mis personajes incluso tienen algo de mi biografía o de lo que yo pienso o de lo que a mí me gusta, pero eso está siempre en función de que ese personaje
también tenga algo que le permita apoderarse de esa característica, ¿no? Claro, también sos periodista, Sergio, y te pregunto actualmente por los periodistas, por el periodismo, ¿cuál es tu visión? Leí en un artículo de Leila Guerriero que decía, la pregunta no es si el periodismo está cambiando, y sí es si vamos a dejar que el periodismo nos cambie a nosotros o estos cambios nos modifiquen la esencia misma del periodismo. ¿Vos cómo lo ves? A ver, yo creo que hay como distintos aspectos, hay problemas más puntuales y otros más generales o eternos, si se quiere. Me parece que hay preguntas sobre la ética del periodista que supera la actualidad, que es algo que uno se puede plantear en cualquier momento, en la época, no sé, a comienzos del siglo XX, en la época de Rodolfo Walsh o ahora. Son preguntas sobre qué es hacer buen periodismo, ¿no? Y qué ética debe tener el periodista a la hora de trabajar. Claro. Este es uno de los planteos donde me parece que no ha variado mucho digamos, las características del periodista. Obviamente en la práctica sí, hoy tenemos un periodista más acostumbrado a utilizar las informaciones tomadas de internet, de las redes sociales, hay como una mayor utilización de todos esos elementos, y como que se ha dejado un poco de lado la búsqueda, digamos, de asegurar la verdad, ¿no? Esto que ahora se llama la posverdad. Basta con afirmar algo, aunque no sea cierto, si alguien lo dijo, uno lo puede retomar, ¿no? Eso sería más o menos básicamente la posverdad. La no necesidad de chequear si algo es auténtico o no. Lo pasa como si fuera verdad. Claro, lo pasa como si fuera una verdad, pero en ningún momento, digamos, eso ha sido chequeado como se pide en periodismo, ¿no? Uno pide por lo general que haya dos fuentes independientes que para poder afirmar algo alrededor de lo que ocurre, sobre todo durante una investigación periodística. Y después hay algo más concreto, más que tiene más que ver con lo cotidiano, que me parece que es una muy mala época para los periodistas, básicamente por una cuestión puramente laboral. Claro. Están pagando sueldos muy bajos, hay una gran desocupación, hay una gran subocupación marcada por los colaboradores, ¿no? Es esa forma, digamos, de no reconocimiento de la actividad laboral del periodista, enmarcándolos como colaboradores. Muchos medios que cerraron, otros que recortaron o que echaron personal, y en ese sentido es una época bastante complicada. Y hablabas, bueno, obviamente de lo laboral. ¿Cómo vive un escritor o de qué vive un escritor? Porque también es complicado, hay muchas dificultades para los que escriben. Claro. Y mira, para el escritor debe haber alguno que vive de eso, no sé, no conozco muchos que vivan de ser escritor, más en la Argentina, donde las liquidaciones suelen ser anuales, nunca queda muy claro si lo que te están pagando es lo correcto, si se están quedando con ejemplares. En general los periodistas viven de algunas otras cosas, lo más lógico, lo más habitual son los talleres literarios, ¿no? Claro. O haciendo lecturas para editoriales o lo que sea. Yo durante casi gran parte de mi vida, mi principal fuente de ingresos fue el periodismo, me dediqué al periodismo, y en los últimos años estoy más dedicado a escribir guiones, a tratar de trabajar más en la parte, digamos, audiovisual, que en la literaria, y además, bueno, sigo con las novelas, haciendo libros de distintos tipos, sí. ¿Y das algún taller? No, en este momento no doy talleres literarios. En general no he dado muchos talleres, di en algunos años. Es muy intenso dar talleres, por lo menos para mí es una actividad que me quita mucho tiempo. Sí doy clases de literatura en una escuela de periodismo que es TEARTE, que forma periodistas especializados en espectáculos y artes, y ahí doy una materia de segundo año que es literatura. La última, Sergio, para liberarte, lecturas recomendadas, contemporáneas, de autores argentinos, ¿qué nos podés dejar en el tintero? Mira, una autora que a mí me gusta mucho es Mariana Enríquez. Lo que perdimos en el fuego, de los peligros de fumar en la cama, esos son sus dos últimos libros de cuentos, me parece que son realmente excelentes.
y que los recomiendo muchísimo, Mariana Enríquez, es una de las grandes autoras actuales. Vi que ahora salió un nuevo libro de Inés Harlan, pero todavía no lo leí, que es una autora que a mí también me gusta mucho. Cualquiera de las novelas anteriores yo también las recomiendo. Otra gran autora argentina es Esther Cross, que tiene su último libro, es Tres Hermanos, que es una serie de cuentos protagonizados por tres hermanos que viven en el campo, acá en esos campos, digamos, de la gran burguesía argentina. Son muy buenos esos cuentos. Una novela policial argentina de Ricardo Kohler, A Corazón Abierto, que es una muy buena novela, en un género que no es tan habitual encontrar novelas de estas características como la de Ricardo. Así que bueno, esos son los que ahora en este momento me saltan a primera vista. Sergio, gracias por tu tiempo, por la predisposición, y te llevaremos la crítica correspondiente cuando leamos 1982. Bueno, Cristian, buenísimo. Un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Otro para vos. Chao, gracias. Ahí estaba Sergio Holguín, autor de 1982, entre otras novelas. Gran autor argentino que pasó por Diamantes Brutos.